días, buenas noches. Teniendo, bueno, hoy iniciaremos con nuestra posición, sobre los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. El equipo está conformado por Benítez Castillo Soel, Domínguez Lascano Daniel Abigail, Victoriano Domínguez Elder Noé, Jara Matus Paola y Pérez Díaz Irving. Bueno, antes de iniciar, pues quiero recordar sobre la unidad respiratoria que va a estar comprendida por el bronquiolo respiratorio, el conducto respiratorio, los sacos alveolares y terminando el alveolo, y a esto todo se le va a llamar unidad respiratoria, y ahí es donde se va a dar la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso del alveolo al capilar. Y bueno, y esto se va a dar a través de la difusión. Y ahora vamos a decir qué es la difusión. Como un breve recordatorio, la difusión va a ser el paso de un soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y bueno, pues aquí hay un claro ejemplo sobre la difusión. Encontramos acá un soluto donde hay una mayor concentración de él y es permeable a la membrana, pasa a un lugar de menor concentración. Bueno, y en este caso el soluto sería un gas. Bueno, entendemos que presión va a estar dada por el choque de una partícula a través de las paredes. Bueno, y acá en este caso la presión de un gas es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra una superficie en cualquier momento dado. Entonces, presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas del gas. Bueno, ahora sí, los gases que manejamos principalmente ah, serían el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Esos son los que utilizamos y bueno, y cada uno de ellos va a tener unas presiones y se le va a llamar presión parcial. Bueno, y la presión parcial va a ser la velocidad de difusión es proporcional a la presión que genera ese gas solo, o sea que cada uno va a tener su propia presión. A eso se le llama presión parcial. Y bueno, hay que recordar también sobre la presión atmosférica, que este, la presión a nivel del mar va a una menor altura. Bueno, acá lo tomamos como 700 milímetros de mercurio. Va a haber una mayor presión acá, esto es a nivel del mar, y a mayor altura va a haber una menor presión que va a ser de 400 milímetros de mercurio. Bueno, y ya retomando lo anterior, este, lo que les había dicho, acá tenemos los gases principales de la atmósfera y su porcentaje, el del nitrógeno va a comprender un 78, del oxígeno un 21 y el dióxido de carbono y otros gases, también ahí se toma este, la presión de vapor, ya sería del 1% y ya de la presión, lo que el total nos daría el 100, que sería 760 de presión atmosférica. Bueno, hay que hablar también sobre la ley de Dalton en esta particularidad, en este tema. Y bueno, la ley de Dalton dice que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Y bueno, lo que les había dicho acá, la presión a esto se le consideraría una presión total, ya que es la sumatoria de todas las presiones parciales, o sea, de cada presión parcial de cada gas. Y pues acá sería presión 1, 2, hasta las que se den, ¿no? Y eso sería dada la presión total. Bueno, y ya yéndonos a lo de la ley de Henry,
sería que tenemos sobreconcentración y coeficiente de solubilidad, y una presión parcial del gas sería igual a la concentración de gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Y bueno, ya lo que es retomando esta presión parcial, vemos que acá, en esta parte, el, ay, perdón, en esta parte, el dióxido de carbono va a ser más soluble que el oxígeno, y el oxígeno más que el monóxido de carbono, y esto es ya dado a la fórmula de Henry. Bueno, y ya, en la difusión, o sea, cómo hablan ya retomando lo demás, cómo es que el oxígeno pasa de el alveolo al capilar y el dióxido de carbono del capilar al alveolo. Pues ahora sí, por la gran presión parcial de cada uno de estos, pues ahora sí que al haber mayor presión parcial de oxígeno aquí en el alveolo, pues obviamente a través de la difusión se va a ir hacia menor concentración, y acá en el vaso arterial pues va a haber una mayor presión parcial de dióxido de carbono, y lo cual va a generar que se difunda hacia el alveolo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la velocidad neta de difusión, que está dada por 5 puntos principales que están aquí, que el primero sería la solubilidad de gas en el líquido, 2, área transversal del líquido, 3, distancia por el cual debe difundir, 4, peso molecular del gas, y 5, la temperatura del líquido. Y bueno, ya lo que sería la solubilidad del gas, pues esa sería por un el mayor es el número de moléculas disponibles para difundir cualquier diferencia de presión parcial dada, gracias a la solubilidad del gas. Y ya, y también al área transversal, pues cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de difusión, mayor será el número total de moléculas que difunden. Y ya el que sería lo contrario de estas, pues cuanto mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, más tardarán las moléculas en difundir este, toda la distancia. Y ya finalmente, pues cuanto mayor sea la velocidad del movimiento cinético de las moléculas, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, mayor será la velocidad de difusión del gas. Y bueno, todo eso es lo que les acabo de decir, pues ya sería a través de esta fórmula. Eh, Esta fórmula sería pues diferencia de presión, por Ay, por, que es área transversal, por solubilidad del gas entre, este, entre distancia de difusión por raíz cuadrada de peso molecular, y a esto se le considera ley de Fick. Y bueno, ya el resultado que se dé aquí va a ser el coeficiente de difusión. Y bueno, ya hablando sobre el coeficiente de difusión, serían estos los valores que nos den por cada gas, y pues acá nos daremos cuenta que el dióxido de carbono es 20 veces soluble al oxígeno, o sea, es más soluble que el oxígeno, lo que les dije anteriormente. Y bueno, ahora hablando ya por último la presión del vapor, recordemos que también tenemos presión de vapor esto se va a dar dado por el agua, por moléculas de agua, ya sea adentro y afuera de la atmósfera, pero recordemos que nuestras vías superiores en los cornetes nasales se generan turbulencias donde el aire que inhalamos se humidifica, y esto hace que haya una diferencia de presiones ya de la atmósfera a las presiones ya dentro de los pulmones, gracias a la presión de vapor y a la humidificación, obviamente. Y bueno,
tenemos que una presión de vapor adentro de nosotros es de 40 milímetros de mercurio y pues a mayor temperatura va a haber una mayor presión. Eso explica por qué cuando este, calentamos algo y ponemos algo a hervir, con lo tapamos, hay una mayor presión, ¿no? Bueno, y por esto sería lo último por mi parte y ahorita continuará mi compañero a explicarles más sobre este tema. Muy bien, ya vimos los principios físicos del intercambio gaseoso y ahora vamos a ver la composición del aire alveolar y la composición del aire atmosférico. Primero hay que tener en cuenta que el aire alveolar no va a ser igual que el aire atmosférico. A esto nos referimos que en el aire alveolar no va a tener las mismas concentraciones de gases que en el aire atmosférico. Esto se debe a distintas razones. Una de ellas es que el aire alveolar va a ser sustituido solamente de manera parcial por el aire atmosférico en cada inspiración. El otro factor que influye es que el CO2 que está en la sangre va a difundir constantemente hacia los alvéolos. Otro factor que influye es que el O2 que está en los alvéolos, el oxígeno, va a difundir constantemente hacia la sangre. Y pues también tenemos el otro factor que es que el aire atmosférico es seco y este aire al momento de entrar a las vías respiratorias se va a modificar haciendo una larga cadena de reacciones. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, pues, diré más a fondo cada uno de estos factores, empezando por la humidificación del aire. Como sabemos, el aire atmosférico va a estar formado en su mayor parte por nitrógeno y oxígeno, y en una menor parte, una menor porción, por CO2 y por vapor de agua. Cuando el aire entra a las cavidades nasales, a las vías respiratorias, este aire se humidifica gracias a los líquidos que recubren las superficies respiratorias. Y también hay que recordar pues que el aire se va a calentar hasta 0.5 grados centígrados más que a temperatura ambiente. Este acondicionamiento del aire va a hacer que el vapor de agua suba su presión en el aire humidificado, siendo de 47 milímetros de mercurio a comparación de 3.7 milímetros de mercurio que tenía en el aire atmosférico. Esto pues nos daría a entender que si sube la presión del vapor de agua, pensaríamos que también subiría la presión total del aire humidificado, pero pues no es así, porque el aire no puede subir o no puede tener una presión mayor a la presión atmosférica del nivel del mar, que es 760. Por lo tanto, este incremento en el vapor de agua diluye las presiones del nitrógeno y del oxígeno. En el caso del nitrógeno pasa a tener una presión de 597 milímetros de mercurio en el aire atmosférico a tener una presión de 563 milímetros de mercurio en el aire humidificado. Y en el caso del oxígeno pasa a tener una presión de 159 en el aire atmosférico a tener una presión de 149 milímetros de mercurio en el aire humidificado. Ahora pues vamos a ver la renovación del aire, la renovación parcial del aire. Recordemos que eso también influye a que las concentraciones de gases en el aire atmosférico y en el aire alveolar pues no son iguales. Como ya sabemos, en los pulmones se va a quedar la capacidad residual funcional, que va a ser de aproximadamente 2.300 mililitros, y en cada respiración van a entrar 350 mililitros de aire de los alvéolos y van a salir 350 mililitros de aire de los alvéolos. Esto pues nos da a entender que en cada respiración se va a sustituir aproximadamente un séptimo del aire alveolar. Aquí tenemos una serie de dibujos donde nos describe mejor esta propiedad que tiene, esta propiedad de renovación del aire alveolar con un solo gas en específico. Aquí pues hay un alveolo con un solo gas. Después de la primera respiración, esta concentración del gas se va diluyendo, se va haciendo menos concentrado, en la segunda respiración igual, se va haciendo menos concentrado, y así sucesivamente hasta que el gas desaparezca o quede en muy poca concentración. Esta renovación del aire alveolar por partes nos va a servir para facilitar el control respiratorio, nos va a servir para prevenir cambios súbitos en la oxigenación, para prevenir cambios en las presiones parciales de los diferentes gases, como el oxígeno, como el CO2, y para prevenir cambios en el pH.
Aquí pues vemos una gráfica que nos muestra la eliminación del exceso de algún gas. En una ventilación alveolar normal, la mitad de ese gas se puede eliminar en aproximadamente 18 segundos. Cuando la ventilación alveolar trabaja a la mitad, o sea, un medio de lo normal, ese mismo gas, la misma cantidad, o sea, a la mitad se va a poder eliminar en aproximadamente 34 segundos. Pero cuando la ventilación alveolar es 2 veces mayor a lo normal, la mitad de ese gas extra se va a poder eliminar hasta en 8 segundos. Aquí vemos la concentración del oxígeno en los alvéolos y la presión parcial del oxígeno en los alvéolos. Sabemos que pues la presión parcial y la velocidad de absorción van a estar controladas por el factor número 1 es la cantidad de absorción de sangre, de oxígeno hacia la sangre. Es decir, todo el oxígeno que fluye o la cantidad de oxígeno que fluye desde los alvéolos hacia la sangre. Y 2, la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones por la ventilación. Es decir, todo el oxígeno que nosotros inspiramos del aire atmosférico y que llegue hacia los pulmones. Entonces, podemos decir que cuando hay una mayor absorción de oxígeno, va a haber una menor concentración de oxígeno en los alvéolos. ¿Por qué? Porque el oxígeno que se está ocupando va a ser mayor al oxígeno que está en los alvéolos. Por lo tanto, los alvéolos se van a quedar sin oxígeno. Bueno, van a reducir la cantidad de oxígeno que hay. Y también podemos decir que entre mayor sea la inhalación de oxígeno, mayor va a ser la concentración alveolar de oxígeno. Esto pues porque estamos metiendo demasiado oxígeno hacia los alvéolos. Aquí abajo vemos una gráfica. Esta gráfica que muestra el efecto de la ventilación alveolar sobre la presión parcial del oxígeno. Vemos dos distintos escenarios. La línea roja es un escenario donde hay 250 mililitros sobre minuto de absorción de oxígeno y la raya verde, azul punteada, es donde hay una absorción de 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Hay que recordar que pues la presión parcial de oxígeno alveolar normal debe estar de 104 milímetros de mercurio en el alveolo y esta se alcanza cuando hay una absorción de 250 mililitros por minuto en una ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto. Cuando incrementa la absorción, como en el caso de la línea azul, la ventilación alveolar tendría que subir o tendría que multiplicarse hasta 4 veces más para que alcance el nivel de presión normal, que es de 104 milímetros de mercurio. Aquí también esta gráfica nos muestra que no importa la cantidad de veces que la ventilación alveolar suba o qué tanto suba la ventilación alveolar, jamás o nunca se va a poder superar en el alveolo los 149 milímetros de mercurio en su presión parcial. Esto se da porque el aire que nosotros respiramos es aire atmosférico que a temperatura a nivel del mar va a tener esa presión de oxígeno que es de 149 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si inspiramos ese aire, jamás vamos a poder superar los 149 milímetros de mercurio. Aquí vamos a ver la concentración y la presión parcial del CO2 en los alvéolos. Como ya sabemos, pues la concentración del CO2 en los alvéolos va a depender de la ventilación alveolar, o sea, de la cantidad de CO2 que se está eliminando y de la frecuencia con la que se produzca CO2 en el cuerpo. Como ya sabemos, pues el CO2 se produce en los tejidos y es transportado en la sangre o por la sangre hacia los alvéolos para posteriormente ser eliminada por la ventilación. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir o podemos inferir que si la ventilación alveolar se duplica, entonces la presión parcial de CO2 y arterial se van a reducir a la mitad. ¿Esto por qué se da? Porque se está eliminando mucho más dióxido de carbono del que se está quedando en los alvéolos. Aquí pues tenemos otra premisa que digamos, si la ventilación alveolar se reduce a la mitad, la presión parcial de dióxido de carbono se va a duplicar. Esto se va a dar pues porque está llegando más dióxido de carbono desde los tejidos y no se está eliminando el suficiente dióxido de carbono para que pues, pueda tener una presión parcial normal de dióxido de carbono. Aquí vemos una gráfica
que nos relaciona la ventilación alveolar con la presión parcial alveolar de CO2. Entonces, pues tenemos dos distintos escenarios, una con una extracción de CO2, o sea, cuando hablo de extracción hablo de excreción de la sangre hacia los alveolos de 200 mililitros por minuto. Y vemos otro escenario donde hay una extracción de 800 mililitros por minuto. Esta gráfica nos da a entender que entre mayor sea la excreción de CO2, mayor va a ser la presión parcial del CO2 alveolar. Y también nos da a entender que entre mayor o que entre más aumente la ventilación alveolar, la presión parcial de CO2 va a disminuir. Hay que recordar que en la presión parcial alveolar normal de CO2 en los alveolos es de 40 milímetros de mercurio. Ahora aquí pues vamos a ver la composición global del aire expirado. Este aire que nosotros expiramos va a ser una composición entre el aire del espacio muerto, que es aire humidificado, y el aire alveolar. La primera porción de ese aire que nosotros expiramos en una expiración forzada va a ser exclusivamente aire del espacio muerto. La segunda porción o la porción de en medio va a ser una combinación entre el aire del espacio muerto y el aire alveolar. Y la tercera, la tercera porción va a ser exclusivamente aire alveolar. Aquí, pues, cuando se quiere estudiar el aire alveolar, pues, se toma la muestra desde la última porción del aire expirado de una expiración forzada. Aquí, pues, vemos cómo es la composición del aire expirado. Vemos que también está conformado por nitrógeno, por oxígeno, por CO2 y por vapor de agua. Pero las cantidades o las presiones parciales de estos elementos van a rondar entre las presiones parciales del aire alveolar y las presiones parciales del aire humidificado, ya que pues este aire expirado va a ser una composición de estos dos. Aquí un ejemplo con el nitrógeno. Tenemos que tener una presión parcial de 566 milímetros de mercurio. Y pues esta presión parcial o este número está en un rango entre 569, que es la presión del aire alveolar, y 563, que es la presión del aire humidificado. También pues tenemos como ejemplo el oxígeno, que la presión parcial de oxígeno en el aire expirado es de 120 milímetros de mercurio. Igual está entre los valores de 104 y 149, 104 siendo el aire alveolar y 149. Acerca de lo que es difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Mi nombre es Daniela Domínguez. Nos vamos a encontrar con lo que es la unidad respiratoria, igual denominado lobulillo respiratorio. Este va a estar conformado por lo que es el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los atrios y los alveolos. Nos vamos a encontrar que alrededor de esto va a haber una extensa red capilar que, bueno, va a servir o nos va a demostrar en esta imagen que la cercanía entre los gases alveolares como la sangre pulmonar van a estar cercanos, por lo que va a facilitar de cierta forma lo que es la difusión. Además, bueno, vamos a tener que el intercambio gaseoso se va a dar en toda la extensión de la membrana de todas las ramificaciones, de todas las porciones terminales del pulmón. Y bueno, a este conjunto de membranas se le va a denominar lo que es la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria va a abarcar lo que es tanto la parte alveolar como la parte capilar y va a estar conformada por 6 capas. La primera nos vamos a encontrar del lado alveolar, va a ser la capa de líquido y surfactante que nos va a ayudar a reducir lo que es la tensión superficial y con ello esta tendencia al colapso. De ahí nos vamos a encontrar con lo que es el epitelio alveolar, que va a estar formado por células epiteliales delgadas. A continuación tenemos la membrana basal epitelial, luego tenemos el espacio intersticial comprendido entre la membrana basal epitelial y entre la membrana basal capilar. Después nos vamos a encontrar con lo que es el endotelio. Y bueno, aquí podemos apreciar un eritrocito haciendo difusión de gases. Bueno, esta membrana va a tener un diámetro en sus porciones más delgadas de 0.2 micrómetros y en general va a tener un promedio de 0.6 micrómetros. Va a tener una extensión
superficial de 70 metros cuadrados y va a tener un volumen sanguíneo circulante de 60 a 140 mililitros. Vamos a tener que el capilar va a tener un diámetro de 5 micras, por lo que el eritrocito se va a comprimir y bueno, esto va a ayudar a que se pegue también a lo que es la pared capilar y así la distancia que recorran los gases va a ser menor a la hora de difundir. Nos vamos a encontrar con factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. Uno va a ser el grosor de la membrana respiratoria. Ese se puede ver afectado, aumentado más bien, en lo que sería en un edema. Esto va a ocasionar que haya una mayor acumulación de líquido en el espacio intersticial, por lo que tardaría más en atravesar las membranas, además el líquido, y luego poder llegar al otro lado de la membrana. Vamos a encontrar también que el área superficial de la membrana. Aquí, bueno, nos encontramos principalmente en los casos de disminución por una resección del pulmón, de todo un pulmón, que va a disminuir el área superficial a un 50% de la superficie. Y también nos podemos encontrar con lo que sería el enfisema, en el cual se terminan por romper las paredes alveolares y esto puede producir una disminución de hasta 5 veces de la superficie. Vamos a tener también que el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana, bueno, esto va a hacer referencia prácticamente a la solubilidad del gas y al peso molecular que éste tiene. Y bueno, en cuanto a la 4, que sería la diferencia de presión parcial del gas entre los lados de la membrana, aquí nos vamos a encontrar que vamos a encontrarnos con dos presiones parciales, una dentro del alveolo y una dentro del capilar. Bueno, vamos a tener también que la presión parcial de los gases va a ser una medición, una medida de las moléculas del gas que inciden en una unidad de la superficie de la membrana alveolar por una unidad de tiempo y a su vez por la presión del gas presente en la sangre que va a definir prácticamente las moléculas que intentarán escapar de la sangre y pasar del otro lado de la membrana. Eh, bueno, y esto va a generar una tendencia neta que va a generar que las partículas pasen de un lado de la membrana al otro. Bueno, luego vamos a tener lo que es la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Es la capacidad de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre, y se va a definir como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Bueno, este proceso también se puede ver afectado por los cuatro factores anteriores. Vamos a tener la capacidad de difusión de oxígeno. En un hombre joven, medio o normal, la capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de reposo es en promedio de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. La diferencia media de presión de oxígeno a través de la membrana respiratoria durante la respiración tranquila normal es de aproximadamente 11 milímetros de mercurio, por lo que al multiplicarse la presión por el promedio de la capacidad de difusión, nos va a dar una cantidad de 230 mililitros de oxígeno difundiéndose cada minuto. Después vamos a tener lo que es el aumento de la capacidad de difusión de oxígeno durante el ejercicio. Vamos a tener que durante el ejercicio se aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones y la ventilación alveolar y por tanto la capacidad de difusión de oxígeno aumenta hasta un máximo de 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Esto se debe a diversos factores. Uno puede ser la apertura
o la apertura de capilares que se encontraban cerrados o la dilatación de los que ya se encontraban abiertos, aumentando así el área superficial de la sangre hacia la que perfunde el oxígeno. Y otra es un mejor equilibrio en la ventilación y perfusión capilar alveolar, denominada cociente de ventilación-perfusión, que hablaré un poco más adelante. Bueno, esto va a ser el efecto del coeficiente de ventilación-perfusión sobre la concentración del gas alveolar. La presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono están determinadas por la ventilación alveolar y la velocidad de transferencia de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Esto es prácticamente la perfusión. Bueno, vamos a tener que esto se habla en que tanto la ventilación y la perfusión se mantengan constantes en todos los alvéolos, además de que las presiones igual se mantengan constantes. Pero como sabemos, hay algunas situaciones, por ejemplo, la patología en la que esto cambia. Y bueno, vamos a tener que, tal vez podemos tener una ventilación correcta y una perfusión correcta, pero en diferentes zonas, en diferentes alvéolos. Bueno, vamos a tener aquí la fórmula que sería lo que es BA sobre Q. Lo que corresponde a BA hace referencia a la ventilación alveolar y Q a la perfusión pulmonar. Vamos a tener que eh, cuando tenemos una ventilación alveolar normal y una perfusión sanguínea normal, este coeficiente va a ser normal. En cambio, cuando tenemos una ventilación alveolar igual a 0, pero sí tenemos perfusión, entonces este cociente va a ser igual a 0. Y bueno, otra afectación, otra anomalía es que si tengamos una ventilación alveolar normal, pero no tengamos una difusión sanguínea, una perfusión sanguínea. Entonces esto nos va a dar como resultado del cociente infinito. Y bueno, siguiendo, tendríamos las presiones parciales alveolares de dióxido de carbono y de oxígeno la cuando el cociente es igual a 0. Vamos a tener que cuando no hay ventilación en el alveolo, el aire alveolar llega al equilibrio con el oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre. Es decir, estos gases van a difundir de la sangre hacia el alveolo, alcanzando la presión parcial del oxígeno y del dióxido de carbono, siendo de 40 del oxígeno y de 45 en el dióxido de carbono. Vamos a tener entonces que esta sangre que está circulando, y aquí al no haber aire, se van a igualar las presiones de los gases, pero no va a haber mayor cambio. En cuanto a las presiones parciales alveolares del oxígeno y del dióxido de carbono, cuando el cociente es igual a infinito, vamos a tener que entonces no va a haber perfusión. Y en lugar de los gases alveolares llegar a un equilibrio con lo que sería la sangre venosa, vamos a tener que el aire alveolar se va a hacer igual a lo que sería el aire inspirado. A partir de esta igualación nos vamos a quedar con que la presión parcial de oxígeno va a ser de 149 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 0 milímetros de mercurio. Y bueno, estas serían las presiones parciales de los gases dentro de los alvéolos. Y bueno, como sabemos, nosotros no inspiramos dióxido de carbono, por lo que sería igual a 0. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que nos habla acerca de las presiones parciales alveolares de oxígeno y dióxido de carbono cuando el cociente es normal. Vamos a tener que cuando la ventilación alveolar es normal y la perfusión también, entonces vamos a tener un intercambio de gaseoso casi óptimo, por lo que vamos a tener una presión parcial de oxígeno alveolar
de 104 milímetros de mercurio, que está entre la del aire inspirado, 149 milímetros de mercurio, y el de sangre venosa de 40 milímetros de mercurio. Mientras que en cuanto a la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a tener alveolar va a ser de 40 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre va a ser de 45 milímetros de mercurio. Y pues como ya lo mencionamos, en el aire inspirado va a ser igual a 0 milímetros de mercurio. Entonces, pues los valores rescatables serían 104 milímetros de mercurio de oxígeno en el alveolo y de 40 de dióxido de carbono dentro del alveolo. Bueno, nos vamos a encontrar con este diagrama que nos va a hablar prácticamente de la relación del coeficiente con las presiones parciales de los gases. Cuando tenemos un cociente normal, vamos a tener que el aire alveolar va a ser normal, por lo tanto las presiones van a ser, la presión parcial de oxígeno va a ser igual a 104 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono va a ser igual a 40 milímetros de mercurio. Cuando tenemos que el cociente es igual a cero, es decir, que se va a igualar, bueno, como ya lo habíamos visto, se va a igualar las presiones parciales dentro del alveolo a las del capilar sanguíneo que le rodea. Vamos a tener una presión parcial de oxígeno igual a 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Y bueno, esto va a ser prácticamente cuando la ventilación alveolar es igual a cero. Y aquí, en cuanto a cuando el cociente es igual a infinito, vamos a tener que la presión parcial de oxígeno va a ser igual a 149 y que va a ser prácticamente la presión parcial de la presión del aire inspirado humidificado. Y vamos a tener una presión parcial de dióxido de carbono igual a cero. Y bueno, aquí vamos a encontrarnos con otros nuevos conceptos. Vamos a encontrarnos que cuando el cociente es igual a cero, nos vamos a encontrar con un shunt fisiológico o un cortocircuito fisiológico. El valor normal del cociente va a ser de 0.8 y bueno, en cuanto el cociente es igual a infinito, nos vamos a encontrar con un concepto que sería el espacio muerto fisiológico. Ahora mm, empezaremos con lo que es el concepto del cortocircuito fisiológico, es decir, cuando el cociente es menor de lo normal. Cuando este cociente está disminuido, se trata de una ventilación inadecuada para oxigenar la sangre que fluye a través de los capilares, por lo tanto, esta sangre se denomina sangre derivada. Vamos a tener que la magnitud cuantitativa total de sangre derivada por minuto se va a denominar cortocircuito fisiológico. Es decir, en cuanto mayor sea la sangre derivada, mayor va a ser el cortocircuito fisiológico. Vamos a tener que esta fórmula donde QPS es la cantidad del flujo sanguíneo del cortocircuito fisiológico sobre el gasto cardíaco. Continuando ahora con el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los tejidos tisulares, hay que empezar por mencionar que después de que el oxígeno ya fue difundido a los alveolos, posteriormente va a ser difundido hacia la sangre pulmonar. Luego va a realizar un recorrido a nivel de los capilares tisulares y finalmente va a cumplir su misión, que es nutrir de oxígeno directamente hacia los tejidos. Es importante también el papel que lleva a cabo la hemoglobina, ya lo vamos a ver más adelante, debido a que digamos que la hemoglobina hace más fácil el transporte de oxígeno desde los alveolos hacia los tejidos y sin la participación de la hemoglobina, la cantidad de oxígeno que se le aporta,
que se le aportara a los tejidos sería mínima en comparación pues, con la participación de la hemoglobina. La hemoglobina hace que el oxígeno sea difundido de 30 a 100 veces más de lo que podría ser difundido a través únicamente de la sangre de manera diluida. Acerca del transporte de oxígeno directamente de los pulmones a los tejidos, hay que mencionar que la difusión de este oxígeno se va a llevar a cabo digamos, a favor de un lado a otro, a favor del lado que tenga menor presión. En este caso, puse esta imagen para mostrarla como ejemplo. La parte que dice fluido extracelular sería el lado A y el citoplasma sería el lado B. En este caso, el lado A estaría mayor concentrado y tendría una presión parcial de oxígeno mucho mayor, y es por eso que la difusión se llevaría a cabo a favor del lado A al lado B. Y un ejemplo claro de esto sería la imagen del lado derecho, en donde el alveolo, la presión parcial de oxígeno en el alveolo es mucho mayor que la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre pulmonar, y es por eso que se lleva a cabo la difusión de este elemento del alveolo hacia el capilar sanguíneo pulmonar. En esta imagen, que ya está un poco más detallada y más grande, podemos ver lo que les estaba mencionando. El oxígeno va a pasar a favor de esta presión directamente del alveolo a nivel de la sangre pulmonar, y entonces va a llevar a cabo su recorrido hasta llegar a los capilares tisulares, y aquí también por una diferencia de presiones con las células tisulares va a entonces hacer la difusión del oxígeno hacia las células, y entonces las células, al tener el dióxido de carbono que ya no requieren, digamos que lo van a desechar, y entonces por la misma diferencia de presiones, este dióxido de carbono va a difundirse hacia los capilares tisulares, va a seguir el recorrido hacia nivel de las venas, y entonces una vez más todo el recorrido hasta nivel del alveolo. Este dióxido de carbono, bueno, esta presión parcial de dióxido de carbono va a ser mayor a nivel de las venas que a nivel alveolar, y es por eso que se va a llevar a cabo la difusión de las venas al alveolo, y aquí es donde ya se va a llevar a cabo entonces el intercambio de gases, de nuevo oxígeno, dióxido de carbono, el proceso que ya conocemos. Sobre la difusión del oxígeno de los alveolos a la sangre capilar, es importante, bueno, van a ser importantes dos cifras aquí. Las puse en estos cuadritos. Va a ser primero la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, que va a ser aproximadamente de 104 milímetros de mercurio, y por otro lado va a estar la presión parcial de oxígeno a nivel venoso, que es la que va a entrar directamente al capilar pulmonar. Esta va a ser de 40 milímetros de mercurio. ¿Y por qué va a ser tan diferente esta presión? Esto va a ser debido a que una vez que esta sangre pasó a nivel de los tejidos, la concentración de oxígeno ya no va a ser la misma debido al requerimiento de oxígeno por parte de los tejidos. Entonces, la sangre que retorna de nuevo al alvéolo va a llegar, podría decirse, menos concentrada de oxígeno, y entonces la presión va a ser menor. La diferencia de estas presiones es la que va a hacer que el oxígeno se transporte directamente hacia los capilares pulmonares, y esta presión va a ser de unos 64 milímetros de mercurio. Aquí puse esta gráfica que encontré en el Guyton, en donde pues se muestra claramente el intercambio de oxígeno por la diferencia de presiones a nivel tanto alveolar como capilar pulmonar.
Y ya aquí se representa directamente como una gráfica en donde la curva va a mostrar el aumento rápido de la presión parcial de oxígeno cuando la sangre va a atravesar a nivel capilar. También es importante mencionar que la captación del oxígeno por parte de la sangre pulmonar va a ser diferente, va a alterarse, digamos, en algún punto cuando se realiza actividad física. Esto se va a deber únicamente al gasto cardíaco, ya que este va a aumentar. Y entonces, al aumentar el gasto cardíaco, el tiempo que permanece la sangre a nivel del capilar pulmonar va a ser menos al tiempo normal. Entonces, la capacidad de difusión del oxígeno va a aumentar casi 3 veces más durante esta cierta actividad física, debido al aumento en el área de los capilares que van a participar en esta difusión. Pero, sin embargo, a pesar de que esta sangre va a permanecer poco tiempo a nivel capilar pulmonar, eso no quiere decir que la difusión de oxígeno vaya a ser nula o vaya a ser menor que en situaciones normales. Para ello va a existir un factor de seguridad, el cual se va a encargar de que a pesar de que esta sangre no esté el tiempo suficiente a nivel de los capilares pulmonares, esta sangre, digamos que va a compensar ese poco tiempo que está la sangre ahí con una mayor concentración de oxígeno. Entonces, con una mayor saturación de oxígeno, perdón. Entonces, al estar mayor saturado el oxígeno, no hay dificultad o no hay impedimento en que éste llegue de la manera normal sin haber estado el tiempo requerido a nivel de estos capilares pulmonares. El transporte de oxígeno hacia la sangre arterial va a estar dividido o se va a poder clasificar una parte, el 98% aproximadamente, va a entrar en la aurícula izquierda desde los pulmones luego de atravesar los capilares pulmonares y entonces se va a oxigenar hasta tener una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio, mientras que el otro 2% restante va a pasar directamente a la aorta de la circulación bronquial y entonces va a constituir el flujo de derivación, el cual va a ser la sangre que va a pasar hacia otros sitios que no van a ser los sitios de intercambio gaseoso. Esta va a salir de los pulmones y entonces su presión parcial de oxígeno va a ser de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Y en la gráfica del lado izquierdo únicamente la adjunté para notar la diferencia en las presiones de acuerdo al lugar en donde se encuentre esta sangre. A nivel de la sangre venosa sistémica, la presión va a ser de unos 40 milímetros de mercurio, a diferencia de a nivel de los capilares pulmonares, debido a que esta presión va a aumentar sobrepasando los 100 milímetros de mercurio, y en la sangre arterial sistémica también va a aumentar un poco, no tanto hasta los 100, pero sí se va a notar un aumento significativo. Y ya a nivel de los capilares sistémicos, la presión va a disminuir para regresar de nuevo al valor normal de 40 milímetros de mercurio. En cuanto a la difusión del oxígeno por parte de los capilares periféricos directamente al líquido tisular, lo que va a ocurrir es que la sangre arterial va a llegar a los tejidos teniendo una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 95 y posteriormente, llevando a cabo todo su recorrido, el líquido intersticial que va a encontrarse por fuera de las células por las que va a pasar esta sangre, este líquido intersticial va a tener una presión de 40 milímetros de mercurio. Luego de esto,
entonces la presión parcial de oxígeno del capilar va a disminuir debido a este cambio de presiones a este nivel, a nivel del líquido intersticial, va a disminuir a los 40 milímetros de mercurio como el líquido intersticial, y finalmente la sangre que va a salir de los capilares tisulares y va a entrar a las venas sistémicas ya va a tener una presión parcial de oxígeno igualmente de 40 milímetros de mercurio. Va a existir también un aumento del flujo sanguíneo, el cual va a elevar esta presión parcial de oxígeno del mismo líquido intersticial, es decir, a mayor flujo sanguíneo va a haber una mayor cantidad de oxígeno y por ende va a elevarse la concentración de la presión parcial de oxígeno, perdón. Para esto adjunté aquí la gráfica en donde nos muestra que el límite superior hasta donde se puede aumentar la presión parcial de oxígeno va a ser de unos 95 milímetros de mercurio aquí, mientras que si el flujo sanguíneo a través de un tejido disminuye, a su vez también va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Y en esta tabla o en esta gráfica se muestra el efecto directamente del flujo sanguíneo con la velocidad del requerimiento del oxígeno sobre la presión parcial de oxígeno a nivel tisular. Entonces, aquí se muestra que si se necesita por ejemplo, un cuarto de consumo de oxígeno de lo normal, hay un cuarto mayor de consumo de oxígeno del nivel normal, entonces se va a elevar la presión parcial de oxígeno. Mientras tanto, en caso de que el consumo sea mayor, por un ejemplo, 4 veces más que el consumo normal de oxígeno, entonces la presión parcial de oxígeno va a disminuir. Es decir, a un menor requerimiento, la presión parcial de oxígeno aumenta y a un mayor requerimiento, la presión parcial de oxígeno disminuye. Por otro lado, el aumento del metabolismo tisular va a disminuir bastante la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial. Es decir, si la célula tiene un mayor requerimiento de oxígeno que el normal, es cuando la presión va a disminuir, y en el caso contrario, la presión se puede decir que va a regresar a su valor normal una vez que disminuye el consumo de oxígeno por parte de la célula. Esta presión parcial de oxígeno va a estar determinada por dos vertientes. La primera va a ser la velocidad del transporte de oxígeno desde la sangre a los tejidos, y la segunda va a ser por la velocidad a la que los tejidos utilizan este mismo oxígeno. En cuanto a la difusión de oxígeno desde los capilares hacia las células de los tejidos, esta presión parcial de oxígeno a nivel intracelular va a ser más baja en el tejido periférico que en los capilares de este. En cuanto a cifras, la presión parcial de oxígeno a nivel intracelular va a tener un rango normal de 5 a 40 milímetros de mercurio y el promedio va a ser de 23. Sin embargo, se dice que los valores necesarios van a ir únicamente de 1 a 3 milímetros para los procesos que se deben llevar a cabo a nivel celular. También es por eso que incluso teniendo los valores más bajos de esa presión parcial de oxígeno, se va a considerar que está dentro de los niveles adecuados. En cuanto a la difusión del dióxido de carbono directamente de las células tisulares periféricas, posteriormente van a pasar hacia los capilares pulmonares, como ya lo habíamos mencionado, y finalmente hacia los alvéolos. Cuando estas células ocupan el oxígeno, normalmente se convierte en dióxido de carbono, y esto va a aumentar entonces la presión parcial de oxígeno a nivel intracelular. Recordando lo que hablamos iniciando este tema, luego de que se encuentren en los pulmones, el dióxido de carbono va a pasar hacia los capilares pulmonares, posteriormente hacia los alvéolos
y finalmente va a ser expirado ya que el organismo no lo requiere. Las diferencias de presión necesarias para producir esta difusión del dióxido de carbono van a ser la presión intracelular con la presión intersticial, que va a tener únicamente una diferencia de 1 milímetro de mercurio, la presión de la sangre arterial con la sangre venosa, que van a ser solo 5 milímetros de mercurio de diferencia, y la sangre capilar del extremo arterial con la del extremo venoso, cuya diferencia va a ser únicamente de 5 milímetros de mercurio. También un punto que resalté desde el principio es la importante función de la hemoglobina en cuanto al transporte de oxígeno. Ya les hablé un poco de esto al principio, pero vamos a hablarlo más a fondo. En condiciones normales, el 97% del oxígeno que se va a transportar de los pulmones directamente hacia los tejidos va a ser transportado mediante esta hemoglobina. Esta hemoglobina, como ya sabemos, va a estar presente en los eritrocitos y es por eso que va a facilitar la llegada del oxígeno a los tejidos que lo requieren. Sin embargo, va a haber un 3% restante de oxígeno que no se va a transportar a través de ella y únicamente se va a transportar a través del plasma y los eritrocitos. Se podría decir que de manera disuelta. La sangre de una persona normal va a contener aproximadamente 15 gramos de esta hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. En cuanto a la cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial fluye a través de los tejidos, hay que mencionar que la sangre sistémica normal va a tener una saturación de oxígeno de un 97%, es decir, su saturación va a ser casi completa, y al momento de atravesar los capilares, su saturación va a descender hacia un 75%. Esto porque, debido al requerimiento de oxígeno por parte de los tejidos, van a, a quitarle cierta saturación de oxígeno a esta sangre sistémica, de los cuales únicamente la sangre sistémica se va a quedar con el 75% que mencionaba. En condiciones normales, va a haber un transporte de 5 mililitros de este oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de sangre, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. También el transporte de oxígeno hay que mencionar que va a aumentar durante el ejercicio intenso. Esto, la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial va a disminuir desde su valor normal de 40 milímetros de mercurio hasta unos 15. En cuanto a capacidades, son 15 mililitros la cantidad de oxígeno que se va a liberar en los tejidos por cada 100 del flujo sanguíneo. Y esto va a darse este transporte aumentado de oxígeno en el ejercicio debido al gasto cardíaco, el cual va a aumentar de 6 a 7 veces el valor normal, sobre todo en los atletas. Las células musculares son las que van a utilizar el oxígeno a mayor velocidad y es por eso que este transporte pues debe ser más rápido. También podemos hablar acerca del coeficiente de utilización del oxígeno, el cual va a ser el porcentaje de sangre que va a ceder su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares. El valor normal de este coeficiente va a ser de 25% y va a ser la hemoglobina que cede su oxígeno a los tejidos. El ejercicio intenso, como bien lo mencionaba, va a aumentar este valor aproximadamente desde 1,75 hasta un 85%. Y sobre todo en las zonas de tejido donde el flujo sanguíneo vaya a ser más lento o la velocidad de metabolismo sea muy elevada, este coeficiente va a ser aún más cercano al 100%. Es decir, que va a ceder prácticamente todo el oxígeno hacia los tejidos. A continuación vamos a hablar de la hemoglobina y su relación que tiene con la presión del oxígeno y la presión del dióxido de carbono. Entonces vamos a tener que la hemoglobina, además de cumplir con su función principal, que es el transporte del oxígeno, también va a participar en un sistema amortiguador que va a estabilizar la presión del oxígeno en los tejidos. Esto por medio de
un efecto amortiguador que va a equilibrar lo que son un pH ácido o base. Entonces vamos a tener que la hemoglobina va a ayudar a mantener la presión de una forma constante en el tejido. Para eso vamos a tener una cantidad de 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y en una liberación normal, la presión del oxígeno va a tender a disminuir aproximadamente hasta 40 milímetros de mercurio, no más. Y ahí mismo no puede aumentar por arriba de ese nivel, ya que de ser así no se liberaría desde la hemoglobina la cantidad necesaria de oxígeno para los tejidos. Y entonces ante un ejercicio intenso esta cantidad sí se puede llegar a elevar, ya que se disminuye la presión del oxígeno tisular, y esto por características dependientes de la pendiente inclinada en la curva de disociación y también por un aumento del flujo sanguíneo tisular. Entonces tenemos que esto se puede modificar de acuerdo a la concentración atmosférica de oxígeno. Como tenemos una presión en los alvéolos de 104 milímetros de mercurio, la cual se puede ser alterada por una disminución de altura, es decir, cuando alguien sube a lo mejor una montaña o está viajando en un avión, pero también puede haber un aumento por compresión, como es el caso de las personas que bucean y entonces el agua les genera una presión extra. Entonces, cuando la presión alveolar disminuye hasta un valor bajo, la hemoglobina sigue saturada de oxígeno a un 89%, lo cual equivale a un 8% debajo únicamente de la saturación normal, que es de 97%, y sigue habiendo una misma extracción de oxígeno. Y bueno, por el contrario, a nivel alveolar esta cantidad va a aumentar, pero no puede aumentar por arriba de un nivel de 100%. O sea que solo aumentaría un 3% extra. Entonces después, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares y cede la cantidad suficiente de oxígeno, que son apenas mililitros, se va a reducir la presión del oxígeno. Esto con solo algunos milímetros de mercurio mayor a los normales. Entonces vamos a tener diferentes factores que van a desplazar lo que es la curva de disociación, que puede ser tanto en dos direcciones, tanto derecha o izquierda. En este caso, la derecha es por una reducción en lo que es el pH, llevándolo a sido más ácido. En este caso nos ponen un ejemplo en la curva que va desde 7,4 a 7,2, y en caso contrario que iría de 7,4 a 7,6, volviéndose básico. Entonces tenemos que los principales factores que van a modificar para que la curva se vaya hacia la derecha es el aumento de la concentración de dióxido de carbono, un aumento de la temperatura sanguínea y también un aumento de la concentración de 2,3-bisfosforogliterato o BPG. También tenemos lo que es el efecto Bohr. El efecto Bohr se va a encargar de un desplazamiento de los aumentos de cantidad de dióxido de carbono, así como también de los iones de hidrógeno en la sangre. Esto para aumentar la liberación que tiene el oxígeno desde la sangre hacia los tejidos, para mejorar la oxigenación de los pulmones. Y esto va a desplazar la curva hacia la derecha y un poco hacia abajo, haciendo que también el oxígeno se disocie en la hemoglobina y libera mayores cantidades a los tejidos. Esto se realiza al reducir la afinidad del oxígeno que tiene por la hemoglobina para que se libere más fácilmente a los tejidos, ocurriendo exactamente lo contrario a nivel pulmonar, ya que el dióxido de carbono es el que difunde de la sangre hacia los alvéolos. Esto hace que se reduzca la presión del dióxido de carbono a nivel sanguíneo y también se reduce la cantidad de iones de hidrógeno, ya que van a formar parte de los compuestos ácidos derivados del dióxido de carbono,
y que se van a unir para afectar lo que es la presión del oxígeno a nivel alveolar. Y bueno, tenemos que el efecto del 2,3-bisfosfoglicerato va a provocar un desplazamiento a la derecha, como ya mencionamos. Esto se va a dar principalmente en situaciones de hipoxia en las que se reduce la respiración, que van a aumentar como compensación las cantidades de bifosfoglicerato en la sangre, haciendo que haya un desplazamiento para beneficiar la liberación de oxígeno. Esto llevando la presión del oxígeno hasta 10 milímetros de mercurio, mayor de lo que sería careciendo de bifosfoglicerato. Entonces, cuando tenemos un desplazamiento por medio de la acción de realizar ejercicio, las fibras musculares se van a ser activadas por las cantidades aumentadas de dióxido de carbono y iones de hidrógeno, reduciendo el pH, volviéndolo más ácido, así como también un aumento de la temperatura de 2 a 3 grados. Esto va a aumentar la liberación de oxígeno, como ya mencionamos, y la presión se va a ir a 40 milímetros de mercurio, que es lo normal, con una extracción de 70% de oxígeno desde la hemoglobina. En los pulmones ya se va a producir este efecto, pero en dirección opuesta, permitiendo la captación adicional de oxígeno desde los alvéolos. Como parte de su uso metabólico, va a haber una baja presión normal de oxígeno, como ya dijimos, de alrededor de 40 milímetros de mercurio, o en algunas situaciones menos, la cual va a ser compensada dependiendo de la situación. Y la presión del oxígeno celular va a ser mayor a 1 milímetro de mercurio, la cual no va a afectar la disponibilidad de oxígeno. Pero cuando sí se ve afectada va a ser cuando la velocidad de utilización del mismo oxígeno vaya a ser alterada por la concentración que haya de ADP, que va a ser la utilización energética, la cual da la cantidad necesaria de oxígeno que se tiene que utilizar. Entonces la velocidad de utilización de oxígeno va a ser controlada por la velocidad de gasto que tienen en la conversión de ATP a ADP en una situación metabólica. Entonces el efecto que tienen estos de difusión del capilar se debe a una cercanía, debido a que sus células están cercanas alrededor de 50 unidades micrométricas, cercanas a un capilar de otro, entonces se realiza una difusión sencilla. Sin embargo, en situaciones patológicas, se encuentran muy alejados, por lo cual la velocidad de difusión se reduce, por lo tanto la presión del oxígeno también. Y esto nos hace tener una limitación en la difusión y se reduce la dependencia de que se tiene hacia el ADP. Entonces proseguimos con el efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica que tiene sobre el oxígeno. Entonces vamos a tener que el oxígeno en su utilización por minuto, su cantidad se puede transportar por cada 100 mililitros de sangre. Y también, si la velocidad del flujo se disminuye hasta cero, la cantidad de oxígeno también llegará a cero, debido a que no puede haber un flujo de oxígeno si ni siquiera existe un flujo. Y esto es una dependencia de supervivencia para el tejido, porque si pierde su oxígeno, entonces el tejido muere poco a poco. El transporte del dióxido de carbono en la sangre. El dióxido de carbono, a diferencia del oxígeno, no depende de tantas condiciones para su transporte. Únicamente es necesario tener un buen equilibrio de ácido-base. Y esto en condiciones de reposo normal se va a transportar en promedio 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones por cada 100 mililitros de sangre.
Las formas químicas en las que se transporta normalmente van a ser la forma disuelta y la forma normal y la forma de que en unión con la hemoglobina, en la cual se va a difundir y va a causar diferentes reacciones y cambios químicos en el eritrocito para poder ser transportada. Entonces, en su estado disuelto, va a cambiar su presión de lo que es la sangre venosa de 45 milímetros de mercurio, equivalente a 2,7 mililitros sobre decilitro. Va a cambiar a 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial, reduciendo su concentración. Entonces tenemos que existe en esto una diferencia de 0,3 mililitros que van a equivaler al 7% del transporte de dióxido de carbono en estado disuelto. Ahora, en otra forma de transporte tenemos que va a ser por medio del ion bicarbonato, el cual al ser disuelto el dióxido de carbono en la sangre va a reaccionar con el agua y por medio de la anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico. Y entonces esta enzima que se encuentra en el eritrocito va a funcionar como un acelerador porque normalmente la reacción esta es lenta, pero con esta enzima se ve multiplicada. Entonces tenemos que una vez el ácido carbónico se disocia en el eritrocito, los iones hidrogeniones se utilizan para el efecto amortiguador para mantener un equilibrio ácido-base y el bicarbonato se intercambia por iones de cloruro por medio de una proteína transportadora. Esto se le conoce como un desplazamiento del cloruro en el que va a haber un cambio de concentración en lo que es el cloruro venoso y el cloruro arterial. Y este transporte nos va a dar alrededor de un 70% del intercambio de dióxido de carbono. Y bueno, este proceso se puede inhibir por medio del bloqueo de la anhidrasa carbónica, lo que a su vez aumenta las presiones hasta 80 milímetros de mercurio en lugar de los 45, que es la presión normal. Y por último tenemos a la unión que tiene el dióxido de carbono con la hemoglobina, que va a hacer la formación de carbaminohemoglobina, en la cual el dióxido de carbono va a reaccionar con los radicales amino de la hemoglobina para formar este compuesto, lo cual ocurre en una cuarta parte del transporte y va a ser más o menos una cantidad de 30% del transportado, equivalente a, en su mayoría, a 1,5 mililitros por 100 mililitros de sangre, y va a ser una reacción más lenta, así que no va a ser equivalente al transporte de las anteriores. Pasando a la curva de disociación, tenemos que hay una dependencia del dióxido de carbono que tiene respecto a su presión, que va de 40 en la sangre arterial y 45 en la venosa. Entonces tenemos que existen concentraciones de alrededor de 50 volúmenes equivalentes a un transporte normal por cada 4 volúmenes por 100 mililitros. Que estos pueden aumentar a 52 volúmenes cuando atraviesan los tejidos, pero disminuye cuando llega a los pulmones. El efecto Haldane es muy parecido al efecto Bohr, pero es como un tanto contrario y más respecto al dióxido de carbono, en el cual la unión del oxígeno a la hemoglobina va a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre, lo que conocemos como el intercambio. Entonces la combinación del oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte y como dijimos, el transporte es muy dependiente del equilibrio ácido-base. Entonces, la hemoglobina no se combina como tal con el dióxido de carbono, sino que únicamente se forma un carboamino y entonces el exceso de iones por la acidez son excretados y los restantes se unen a los iones de bicarbonato para formar ácido carbónico. Entonces tenemos que cuando la presión del oxígeno aumenta a niveles del capilar pulmonar equivalente a 100 milímetros de mercurio
y la presión del oxígeno a nivel tisular se mantiene en 40, no hay y no se genera un desplazo por el efecto Haldane, el volumen de dióxido de carbono se disminuye, por lo tanto su presión, y por lo tanto el efecto de Haldane es necesario para que haya un aumento en la captación y en el volumen del dióxido de carbono. Para finalizar tenemos el cociente de intercambio respiratorio, en el cual vamos a tener que un transporte normal de los pulmones a los tejidos es de 5 mililitros de dióxido de carbono de 4 mililitros, equivalente a un dióxido de carbono eliminado en general de 82% por la cantidad captada de oxígeno a los pulmones. Entonces tenemos la fórmula es R igual a la tasa de producción de dióxido de carbono sobre la tasa de captación de oxígeno. R va a ser muy dependiente de la situación metabólica en la que esté pasando el paciente o la persona. Y tenemos varias situaciones específicas en la que una persona, su dieta se basa principalmente en hidratos de carbono, en el que R va a recibir un aumento de hasta 1, en la cual va a ser proporcional al aumento de oxígeno en relación con el aumento de dióxido de carbono. También vamos a tener el caso de las grasas, donde el R se va a reducir, ya que el oxígeno va a pasar a formar agua en vez de una formación de dióxido de carbono. Y tenemos por último que el promedio de una dieta normal de una persona nos da una R de 0,825.